Hoy vamos a trabajar con un formulario para poder enviar la información de una persona hacia el servidor y al final el servidor se encargará de retornar un mensaje de confirmación de la registración de dicha persona. Empecemos. Como pueden ver, tenemos a un formulario para ingresar el nombre y apellido. Entonces, supongamos ingresamos el nombre Luis y el apellido Gómez y luego le damos clic en el botón enviar. Podemos ver que en este espacio de aquí nos muestra el mensaje que dice usuario Luis Gómez fue registrado. Y luego en este espacio de aquí podemos ver que la información acaba de ser enviada al servidor llamado servidor.php. Le damos clic y luego le damos clic en donde dice headers. Podemos ver que estamos utilizando el método post. Y luego en la parte de abajo podemos ver que la ejecución es 200. Entonces, si nos vamos hacia la parte de abajo, también podemos ver que la información que está siendo enviada hacia el servidor es la información de la persona Luis Gómez, su nombre y apellido. Y luego si le damos clic en la opción Response o respuesta, podemos ver que la respuesta enviada por el servidor dice usuario Luis Gómez fue registrado. Como pueden ver, hemos creado un formulario y para ello hemos utilizado las etiquetas de form. Y dentro de este formulario hemos creado a dos cajas utilizando las etiquetas de input. Y cada caja tiene su respectivo ID. Asimismo, debajo estamos utilizando una vez más la etiqueta de input para poder crear el botón enviar. Y luego debajo estamos utilizando el div de info para poder mostrar el mensaje enviado por el servidor. Y luego si nos vamos al documento servidor.php podemos ver este código de PHP el cual se encargó de recibir la información enviada por el formulario. Entonces vamos a borrar este código para poder empezar desde cero. Y luego nos vamos al documento a.js y también vamos a borrar a todo este código. Lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla, ingresamos el nombre Luis, el apellido Gómez, clic en el botón, no pasa nada. Empecemos. En primer lugar vamos a tener una referencia al botón enviar por su etiqueta y podríamos utilizar la etiqueta de input de la siguiente manera. Símbolo de dólar, paréntesis y escribimos la etiqueta input, corchetes y dentro de los corchetes el texto type igual y luego escribimos el tipo de botón, en este caso es submit. Y de esa manera decir que al darle clic al botón enviar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a utilizar al evento click y dentro de los paréntesis function. Y ahora vamos a obtener los valores del nombre y apellido. Y recuerden que cada cajita tiene su ID, es decir, ID nombre y ID apellido. Entonces vamos a obtener el nombre ingresado por el usuario y lo vamos a almacenar en la variable nombre. Y luego debajo vamos a obtener el apellido y lo vamos a almacenar en la variable apellido. Y luego debajo para poder enviar la información vamos a utilizar al método post. Entonces, símbolo de dólar punto la palabra post, paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a pasar tres parámetros, algo muy parecido al tutorial anterior. Entonces, el primer parámetro va a ser el nombre del servidor. En este caso, el servidor se llama servidor.php. El segundo parámetro va a ser un objeto. Entonces, la primera propiedad del objeto lo vamos a llamar nombre, cuyo valor va a ser el nombre ingresado por el usuario. Entonces, en este espacio de aquí escribimos nombre, coma, y debajo vamos a crear a una segunda propiedad, lo cual lo vamos a llamar apellido, cuyo valor va a ser el apellido ingresado por el usuario. Entonces, vamos a utilizar la variable apellido. Y luego en este espacio de aquí escribimos la coma para poder pasarle el tercer parámetro, el cual va a ser una función. Y dicha función se va a encargar de retornar la respuesta enviada por el servidor. Entonces, el parámetro se va a llamar respuesta. Y para poder ver a dicha respuesta en la pantalla, simplemente vamos a utilizar el div de ID info. Entonces, en este espacio de aquí utilizamos a dicho ID. Y luego vamos a utilizar al método text. Y dentro de los paréntesis, simplemente el parámetro respuesta. Y eso sería todo. Ahora vamos a ir al documento servidor.php para poder escribir nuestro código de PHP. Es decir, que vamos a obtener la información enviada desde el formulario. Y para ello vamos a analizar una condición utilizando la sentencia de if. Y en primer lugar vamos a cerciorarnos que las propiedades nombre y apellido estén definidas. Entonces para ello vamos a utilizar a la función isSet. Y dentro de los paréntesis recuerden que anteriormente utilizamos el símbolo de dólar, guión abajo, la palabra get, corchetes. Pero en este caso, como estamos utilizando al método post, vamos a escribir en este espacio de aquí
la palabra post, corchetes, y dentro de los corchetes vamos a escribir el nombre de la primera propiedad, el cual es nombre. Luego en este espacio de aquí vamos a utilizar al operador de i, para de esa manera poder verificar que la propiedad apellido también esté definida. Entonces volvemos a utilizar la función set, y dentro de los paréntesis símbolo de dólar, guión abajo, la palabra post, corchetes, y dentro de los corchetes simplemente escribimos la propiedad apellido. Entonces estamos diciendo que si la propiedad nombre y la propiedad apellido fueron definidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener su valor. Entonces podemos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí, y luego lo vamos a almacenar en una variable la cual se va a llamar nombre. Lo mismo vamos a hacer con la propiedad apellido. Entonces podríamos copiar y pegarlo en la parte de abajo, pero en este caso lo vamos a almacenar en la variable apellido. Luego debajo simplemente vamos a mostrar la información de dicha persona escribiendo echo, y lo vamos a acompañar de una cadena el cual va a decir usuario, y ahora lo vamos a concatenar con el nombre. Y recuerden que en PHP para concatenar utilizamos el punto, y ahora lo vamos a concatenar con la variable nombre, luego lo concatenamos con un espacio y finalmente lo vamos a concatenar con la variable apellido. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, ingresamos por ejemplo el nombre Boris, y luego ingresamos el apellido Ruiz, le damos clic en enviar. Pudimos ver que la información acaba de desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente que el formulario está siendo enviado por defecto. Entonces, para poder prevenir eso y poder obtener un mensaje del servidor, vamos a hacer lo siguiente. Dentro del documento a.js vamos a escribir el siguiente código. Es decir, que a esta función le vamos a pasar el objeto event o evento. En este caso lo vamos a llamar event. Ahora, en este espacio de aquí vamos a utilizar a dicho objeto punto seguido de la función prevent default, y de esa manera el formulario ya no sería enviado por defecto. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, ingresamos el nombre de Luis, el apellido de Pérez, luego le damos clic en el botón enviar. Podemos ver el mensaje que dice usuario Luis Pérez, y dicho mensaje está siendo enviado desde el servidor. Y en la parte de abajo podemos ver el nombre del servidor, el cual es servidor.php. Entonces, para terminar este tutorial, recuerden que al utilizar el método post, el parámetro o la información que está siendo enviada ya no se debe mostrar en la pantalla. Pero si utilizamos el método get, la información que estamos enviando se mostrará en la pantalla. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar el método post para poder enviar información hacia el servidor. Y al final el servidor se encargará de retornar un mensaje de confirmación y poder ver a dicho mensaje en la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.